Hola queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a una noche más de meditaciones de Rosh Hodesh. Hoy Rosh Hodesh Sivan, luna nueva de Géminis. Espero que hayan tenido un magnífico mes de Iyar, que es el que terminó, y es el que comienza esta noche Géminis. Como sabemos, cada mes en el calendario hebreo está regido por una constelación, es decir, un signo, y un planeta, Mercurio en este caso, simbolizado por las letras Resh y Sign, Géminis. Estas letras, que son la inteligencia que creó tanto el planeta como la constelación, sirven como un escudo protector, como un filtro que nos mantiene en equilibrio, ya que cada mes tiene sus características y cada día de cada mes, cada hora de cada día de cada mes, hay fluctuaciones de energía. Para salirnos de ese yugo del planeta, en este caso Mercurio, y de la constelación de Géminis, es que meditamos estas letras. Lo hacemos en esta fecha, cuando está la energía en estado semilla, como para darle una intención y una forma, antes de que comience oficialmente a transitar el mes de Sivan. ¿Por qué? Porque cuando tomamos esta energía en este estado semilla, vamos a configurarla a nuestro favor y evitar que siga su curso normal con los vaivenes normales de cada mes y se combine el tikkun de cada uno de nosotros con las energías de cada mes y tengamos que enfrentar situaciones complejas porque no hemos tomado acción en indicarle al universo cómo queremos que sea este mes. Así que vamos a dar armonía a este mes meditando estas letras. Resh, Sign. También meditaremos la frase correspondiente a el mes de Sivan, que aquí vemos que es el número 6, Yesod. Sexta frase. Yahid Ge Lemhapne Sohrei Kedushateja. Simbolizado por las iniciales Yud Gimel Lamed P Zain Kuf. De modo que vamos a meditar esta noche Resh, Sign y las iniciales de Yud Gimel Lamed P Zain Kuf, para dar armonía a este mes en este estado semilla, y vamos a configurar la energía para que podamos transitar este mes de manera armoniosa, sin importar qué esté pasando a nuestro alrededor. También te recuerdo que cada signo tiene asociados un grupo de 6 nombres de los 72 nombres de Dios que ya hemos visto arduamente en este canal. Esos 6 nombres correspondientes al mes de Sivan, signo de Géminis, son del 13 al 18. Luego te dejaré en la descripción, ya tienes los videos donde se explica, donde podés calcular cuál es tu nombre de Dios, de los 72 nombres de Dios en base a tu fecha de nacimiento. Tienes algunos videos donde lo hemos hecho en vivo y luego dejaré un breve resumen de cada uno de ellos. Pero tienes toda la información en la descripción de este video. Es importante estos nombres por una razón sencilla. Cada uno de estos nombres representan una energía específica de cómo estaba configurada la bóveda celeste cuando tú llegaste al mundo, si naciste en el mes de Sivan. Porque esa es la energía primordial que tienes para llevar adelante tu vida. Esos son, digamos, tus talentos naturales, tus superpoderes heredados del cielo. ¿Bien? Es importante conocer este nombre. Insisto, en la descripción tienes videos donde explico cómo hacerlo y otros donde lo hemos hecho en vivo
y nos hemos divertido un buen rato encontrando nombres de todos los que preguntaban. Bien, vamos a meditar. Como ya sabes, en meditación cabalística vamos a poner los pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta, los ojos cerrados. Puedes estar sentado en una posición erguida, puedes recostarte, pero siempre lo más cómodo posible y sin cruzar ni manos ni pies. Comenzamos. Inspiramos profundamente y vamos exhalando toda tensión, toda preocupación. Inhalamos profundamente. Y exhalamos toda tensión del cuerpo. Nos vamos relajando más profundamente. Con cada inspiración te relajas más profundamente. Inspiramos una vez más. Y ahora nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro te visualizas como un haz de luz blanco. Enfrente de nosotros vamos a convocar una nueva estrella de David de color dorada. Y vamos a traer, vamos a convocar a la letra Resh, la primera de la derecha. La ves en color blanco, iluminada con una llamita. La inteligencia que dio origen al planeta Mercurio, que es el que rige este mes. Convocamos ahora a la letra Sign, en blanco. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralas, cierra los ojos y trata de verlas en tu mente. Las vemos en blanco, iluminada, a la letra que dio vida a la constelación de Géminis. Es la inteligencia que rige esa constelación. Vamos a entrar en contacto con esa inteligencia en su estado más puro para indicarle que vamos a configurar armonía para todo este mes, para nosotros y para toda la humanidad. Vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David que funciona de pantalla. Vamos a conectar esa luz que fluye hacia nuestra estrella. Esa luz penetra en nuestra estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, conectándonos con esta inteligencia de este mes. Y en armonía vamos a poner la intención de que este mes fluya sin sobresaltos.
en total armonía con nuestros objetivos, con nuestro tikkun. Para que podamos seguir avanzando en nuestra vida sin interrupciones. Y que resolvamos todo aspecto desequilibrado que necesitemos resolver, pero en armonía. Inspiramos profundamente. Vamos a convocar una nueva estrella de David enfrente de nosotros, donde vamos a llamar a las iniciales de la sexta frase de Anobe Joach. Yahid Geel Emha Pne Sohrei Kedushateja. Te voy a pedir que abras los ojos y observes de derecha a izquierda las letras. Las vas a ver en blanco, iluminadas, y luego esa imagen la vas a mantener en tu mente. La primera letra de la derecha es la Yud, la segunda la Gimel, la tercera la Lamed, la cuarta la Pei, la quinta la Zain, la sexta Kuf. Cierra tus ojos y observa este cúmulo de letras, que es una porción del nombre de 42 letras de Dios. Esta porción tiene incidencia sobre este mes. Y de igual manera vamos a conectar con esta inteligencia y vamos a solicitar en armonía que todo fluya en paz. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, generando una conexión con esta inteligencia. Y solicitamos en armonía que haya total coherencia y paz en este mes para todo lo que debamos resolver, avanzar, progresar. Con toda esta energía activada en nosotros, vamos ahora a formar un gran círculo, cada uno en su estrella de David, y en el centro vamos a visualizar el planeta Tierra. Y vamos a proyectar desde nuestro corazón un haz de luz plateado, Gesed puro, abundancia pura, para que haya energía de sustento en todas las áreas, la salud, la economía, los vínculos, las amistades, el trabajo, abundancia, paz, sustento en toda área. Proyectamos desde nuestro corazón este haz de luz y vemos cómo impacta en la superficie de la Tierra y genera una profunda vibración. Y se genera una bruma muy plateada, un blanco como la luz de la luna, de ese plateado brillante. Y esa energía se transforma en una bruma muy, muy plateada, con destellos muy brillantes, que va envolviendo la Tierra y se forma como una segunda piel. Y esa bruma envuelve cada alma del mundo y la hace vibrar en sintonía con esta frecuencia de abundancia, de armonía. Y vemos como cada alma recibe esta energía de abundancia, de armonía. Se rompe todo mal decreto que deba transitar en este mes para esas almas y lo cambie por un tránsito
armonioso. Que las situaciones sean positivas, sin llegar a ser de rigor. Para que en armonía avancemos sin retrasos para la ejecución del tikkun de cada alma del mundo. Vemos cómo esa energía abunda ahora en la tierra, hay armonía y cada alma ha recibido esa energía y la almacena en su cerebro, corazón, hígado, para que todo este mes estén protegidos del vaivén energético, sea cual sea. Inspira profundamente y vamos dejando la humanidad brillante, equilibrada. Inspiras una vez más y vas sintiendo ya tus extremidades, tu cuerpo. Inspiras una vez más. Y cuando lo sientas, abre los ojos. Hasta aquí el programa de meditación de Rosh Hodesh. Gracias por ese like. Es la mejor manera que tengo de saber si te ha gustado lo que hemos hecho aquí. Gracias por tu comentario, tu entendimiento. Cualquier comentario que puedas dejar, sobre todo en tu experiencia. Recuerda que puede serle de mucha ayuda a alguien que está comenzando, llega un video y tiene dudas. Tal vez tu comentario resuelva una duda a alguien. Y de esa manera continuamos siendo hacedores de cambio. Maestros y alumnos, todos, de todos. Aprendices de sabios, como decimos en Kabbalah. Y seguir todos por la senda del aprendizaje para seguir creciendo y haciendo de la humanidad una maravilla. Gracias a todos, que tengan una muy feliz jornada. Nos vemos en el siguiente Rosh Hodesh. Nos vemos también en minutos nada más para continuar con la cuenta de Homer. Hasta el próximo video.